Chile TV y Radio Universidad de Chile presentan Tiempos que Muerden. Cada semana, la periodista Farideh Serán dialoga con destacados invitados para analizar juntos estos tiempos complejos, tiempos que nos interpelan, nos desafían y nos golpean a veces por su ferocidad. Aquí empieza Tiempos que Muerden con Farideh Serán. Estamos frente a un intelectual importante que vive en Venezuela. Accedió a esta entrevista y te agradezco mucho, Edgardo. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros hoy día para contarnos, para hablar sobre esto que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo estás? Muchas gracias, querida Farida, por esta invitación. Agradezco volverte a ver después de tantos años. De tantas décadas, ¿no? Es verdad, pero bueno, me encanta verte tan activo. Yo había leído que el año pasado, justamente, no, sí, el 2025, en agosto más o menos hubo una declaración de la Asociación Latinoamericana de Sociología expresando su rechazo a las amenazas que recibiste tú y otros 3 sociólogos en Caracas de parte del régimen de Maduro. Hubo una declaración porque circuló por toda América Latina solidarizando con ustedes y advirtiendo sobre, bueno, sobre esta persecución, ¿no? Estas amenazas que estaban recibiendo ustedes. O sea, ya el madurismo se instalaba como una cosa bastante brutal en términos de muy alejado de esa democracia que muchos suponían que existía. Pero hablemos primero de lo que está pasando hoy día. ¿Cómo te enteras? ¿Cuál es la situación hoy día? ¿Cómo la has recibido? Bueno, la ofensiva ya directa de Trump contra, contra Venezuela comenzó hace ya meses con el ataque a los botes acusados de narcoterroristas, que fue sin prueba alguna y violando obviamente el derecho internacional y la ley de los mares, que llevó a la muerte de mucha gente y simplemente no se sabe quiénes estaban, por qué estaban, si eran pescadores, y aún en el caso de que fueran pequeños traficantes, obviamente violando las normas internacionales todas. La obsesión de Trump con el gobierno venezolano, sin embargo, viene de muy atrás, viene desde su primer gobierno. Desde su primer gobierno impuso sanciones económicas fuertes contra Venezuela, impuso bloqueo petrolero. Un bloqueo petrolero contra Venezuela obviamente es algo para el país muy grave porque depende fundamentalmente de las exportaciones de petróleo toda su economía. Hubo por parte de Trump también un bloqueo financiero que impidió que Venezuela tuviese acceso a los sistemas financieros controlados globalmente por Estados Unidos, y eso contribuyó extraordinariamente a la crisis económica, a la crisis política, a la crisis humanitaria que vive Venezuela. Ujú. No es obviamente correcto atribuirle a estas sanciones la causa única del deterioro de la economía venezolana. Aquí hubo también una extraordinaria responsabilidad de un gobierno que manejó la economía con criterios absolutamente irresponsables, con altísimos niveles de corrupción, en una situación en la cual era absolutamente indispensable plantearse la reorientación de la economía venezolana hacia una economía menos dependiente del petróleo, una economía no rentista, una economía que pudiese producir los alimentos que el país requiere, etcétera, etcétera. Y ocurrió exactamente lo contrario. Con el Ujú. gobierno de de Chávez, la dependencia del petróleo se incrementó. Llegó un momento durante el gobierno de Chávez que la dependencia del petróleo llegó a ser 96% del total de las exportaciones, así que era un rentismo, digamos, acelerado, pronunciado, intensificado. Pero la gestión de la economía en manos de militares incompetentes
militares que no tenían conocimiento de las áreas en las cuales los colocaron y sobre todo altísimos niveles de corrupción fueron como los dos componentes principales, toda esta situación interna y la presión externa del bloqueo financiero y el petróleo, lo que llevaron a este desastre. O sea, un país que sin guerra la economía colapsó y llegó a ser algo así como 20-25% de lo que había sido 10 años antes. O sea, eso es una situación que tiene pocas comparaciones en el mundo, sobre todo cuando no ha habido un estado de guerra. Y más aún Venezuela, y con Venezuela hoy tiene aproximadamente la tercera parte de su población está fuera del país, son, justamente eso se quería calcula, acotarte, ¿no? O sea, casi 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela. sí, y esto es fundamentalmente gente que no veía futuro, o sea, sobre todo gente joven. La migración venezolana comenzó por sectores medios, medios altos, que por razones políticas no querían vivir en Venezuela, pero terminó siendo del espectro completo de la sociedad venezolana, sectores populares de todas partes del país, jóvenes que simplemente no veían futuro. No, cómo cambia por completo la noción del tiempo cuando la gente siente que no vale la pena, por ejemplo, estudiar, porque estudiar es algo inútil, porque después de graduarse no hay oportunidad alguna de hacer algo en el país. Entonces, ese desencanto y esa destrucción del tejido social que atraviesa la sociedad venezolana, es muy, muy desgarrador. Entonces, Sí. eso es lo que explica eso, ese extraordinario nivel de migración y de buscar futuro en otra parte, a pesar de saber que los venezolanos fuera de Venezuela en muchos lugares pasan mucho trabajo, enfrentan xenofobia, enfrentan Así es. rechazo, y sin embargo la gente está dispuesta a salir porque piensa que simplemente aquí no había futuro. Eso resulta muy desgarrador y todo esto además se hace desde un gobierno que tiene una retórica de izquierda o bien donde las ciertas izquierdas de América Latina lo reconocen o hablan y lo defienden como un régimen de izquierda, lo que sin duda desde hace mucho rato no tiene nada de izquierda y le ha hecho un profundo daño a la izquierda. No sé, tú has escrito al respecto, justamente criticando a esas izquierdas latinoamericanas que le han dado un piso y defendiendo el gobierno de Maduro. Y eso no solo le hace mucho daño a los venezolanos, le ha hecho mucho daño a las izquierdas en general, porque si se reivindica como socialista o como de izquierda el gobierno venezolano, con toda razón, la gente dice, bueno, yo con eso no quiero nada. Y si las opciones son entre eso y la derecha, que la gente vote por la derecha no debe sorprendernos. Correcto. ¿Por qué no es de izquierda el madurismo? Explica, es interesante que nuestros auditores escuchen esto. ¿Por qué no es de izquierda? Ajá. No es de izquierda en primer lugar porque no es democrático. Ujú. Para ser de izquierda sería necesario ser profundamente democrático. Con los inicios del gobierno de Chávez se hablaba de la necesidad de la profundización de la democracia. Ni siquiera se planteó barrer con la democracia liberal, sino que lo que se planteó como proyecto fuera profundizar la democracia. Ujú. Entonces era complementar los instrumentos de la democracia representativa liberal con un conjunto de otras modalidades de representación, de participación, que significaba organización popular, que significaba referéndum para decidir sobre asuntos importantes, referéndum revocatorio, pero fundamentalmente modalidades de participación popular. Eso era lo que estaba en el imaginario como proyecto. Eso se fue por diferentes razones deteriorando en la medida en que el gobierno del propio Chávez se fue haciendo más dogmático, más estalinista, en que la influencia cubana fue incrementándose, en que se declaró el gobierno, la revolución venezolana como socialista, y eso acompañó entonces con toda una lógica ya bastante estalinista, bastante parecida al socialismo real, en la cual se creó el partido que inicialmente iba a ser el partido único de la Revolución Venezolana. Se fue creando una fusión Estado-partido en términos
crecientes, de manera que se fueron realmente socavando las bases de toda posibilidad de democracia. Sin embargo, el sistema electoral venezolano siguió funcionando en lo fundamental, por supuesto, con el manejo de los recursos públicos en función de los intereses del Estado, etcétera, etcétera, pero el sistema electoral automatizado reflejaba efectivamente lo que la gente expresaba en las urnas. Eso se dio hasta julio del año pasado. Ujú, El año pasado, por primera vez en todos estos años, hubo un descarado fraude electoral. ujú. O sea, se estima que por lo menos un 70% de la población votó en contra de Maduro y sin embargo el gobierno decidió simplemente olvidarse del sistema electoral. En una servilleta, el presidente del Consejo Nacional Electoral se inventó unas cifras, se inventaron un hackeo al Ujú. sistema electoral desde Macedonia del Norte. Sí, fue ¿Eh? insólito eso. Realismo mágico fue eso. Y a estas alturas nunca dieron resultados. O sea, las cifras son unas cifras totalmente inventadas, con la complicidad de todos los poderes, con la complicidad de la Corte Suprema, con la complicidad del Parlamento. O sea, hay un control absoluto y total Ujú. desde el Ejecutivo de todos los poderes públicos. Y bueno, hay unos niveles de represión extraordinarios. Este, solo en los días posteriores al fraude, en que hubo movilizaciones en contra del fraude, hubo alrededor de 2.000 detenidos, muchos de ellos jóvenes adolescentes hasta de 14 años que fueron detenidos y llevados, sí, acusados todos de terroristas. Ujú. Ya en la actualidad quedan alrededor de 1.000 presos políticos. Hay una especie Ujú. de recambio en que sueltan cuatro y toman cinco presos. En este momento hay varios periodistas presos Sí, ha habido una con denuncia internacional de más de 10 de 15 periodistas detenidos, presos en este minuto. detenidos por la forma en que hablaron o que podían hablar sobre su interpretación de lo que había ocurrido con la intervención estadounidense. Así que estamos, y bueno, la mayoría de los medios de comunicación han sido clausurados. Ujú, El, el Estado tiene control sobre todos los principales medios. Las universidades, bueno, el sistema educativo completo está en colapso. Las universidades han tenido un cerco presupuestario dramático que ha hecho que la vida universitaria sea muy difícil porque los estudiantes difícilmente pueden dedicarse a tiempo completo a ser estudiantes porque tienen que trabajar para apoyar a su familia. En la ujú. universidad no hay dinero para comprar libros, no hay transporte. Los profesores tienen unos salarios absolutamente miserables. Se abren concursos para nuevos cargos y simplemente nadie se presenta porque nadie piensa que tiene posibilidades de hacer carrera académica Obvio. Es, en un lugar donde claro. el salario máximo puede llegar a $50 mensuales. Y ni hablar de la libertad académica a propósito justamente de esas amenazas de ustedes, que fue a este grupo de sociólogos que fueron en el contexto pocos meses después de las elecciones, del fraude electoral del año pasado, ¿no? Sí, Cuando se sí. da estas amenazas. Ahora, ese, claro, en ese escenario evidentemente eso no es un régimen de izquierda, pese a que ciertas izquierdas en América Latina lo ven y hasta el día de hoy lo siguen viendo como tal, ¿no? Y ha habido, incluso aquí en Chile, bastante debate al respecto, ¿no? Donde algunos partidos insisten en que sí es de izquierda. Creo que es interesante lo que tú señalas, pero hay una conversación que tú tuviste que, se- y que y que está que se llama contra el autoritarismo y el neoliberalismo en Venezuela, una mirada desde la izquierda crítica que te hicieron a principios de septiembre del 2024 varios investigadores y asociados del Transnational Institute, donde tú perteneces también, ¿no? Y mantuvieron una conversación contigo. Y ahí tú dices en parte de esta extensa conversación que es muy interesante, que es de septiembre del año pasado y donde de alguna manera te adelantas a lo que está ocurriendo hoy día, dices, por ejemplo, y donde criticas además severamente justamente a esa izquierda latinoamericana que le ha dado el respaldo al madurismo, tú dices, algunos analistas, estamos hablando de septiembre del año pasado,
Algunos analistas de la izquierda venezolana argumentan que para el gobierno de Estados Unidos sería mejor tener a Maduro en el poder que a cualquier otro, incluso si la alternativa es un presidente derechista y pro-Washington. Maduro daría más garantías de estabilidad, una estabilidad que importa a Estados Unidos por dos razones. La primera es el control sobre las exportaciones del petróleo venezolano y la segunda es el tema migratorio. Hay muchas especulaciones sobre las futuras relaciones entre la Casa Blanca y Caracas, considerando las crecientes presiones de los republicanos en el Congreso para profundizar las sanciones, incluyendo el posible establecimiento de un bloqueo contra Venezuela similar al impuesto en Cuba. Bueno, esa es lo que finalmente ocurrió. Esa intervención, hay que decir, esa intervención violando la soberanía de Venezuela, con una clara advertencia a toda América Latina de que somos parte de su patio trasero, sin duda es brutal. Pero claramente ya se advertía este proyecto de Washington, de Trump para Venezuela, de instalarse con Maduro, con el madurismo, digamos, sin Maduro, pero con el madurismo. Hablemos de eso, de esta cosa anacrónica. Aquí, Edgardo, salieron los venezolanos a festejar, ¿no? Parte de la diáspora venezolana, aquí hay cerca de 800.000, 900.000 venezolanos, a celebrar el secuestro de Maduro en las calles. Pero claro, al día siguiente estaban totalmente desconcertados porque de alguna manera se vio como una suerte de, claro, se saca a Maduro con su esposa, pero se fortalece el madurismo, se fortalece el régimen. No es una caída del régimen, es una caída de Maduro. Hablemos un poco de ese contexto que resulta anacrónico y grave para América Latina y para su autonomía, digamos, su soberanía. Sí, mira, ahí yo quisiera comentarte sobre dos asuntos. Primero, sobre eso bien específico, que por supuesto a la oposición venezolana le sorprendió mucho que, por lo menos por el momento, Trump haya sacado por completo a María Corina Machado del juego. Ujú. Ella no está preparada, ella no tiene el respaldo, ella es una señora muy simpática, o sea, una forma de descalificar y de que, que, bueno, que tiene muchas explicaciones en los debates, inclusive la explicación bastante idiota, pero creíble en el caso de un personaje como Trump, que está muy celoso porque le quitó el premio Nobel. Sí, insólito, pero así. Sí. Este, pero efectivamente, la, el cambio de régimen, entendido como salir de todo el andamiaje Ujú. institucional, este, militar, colectivos armados, etcétera, solo sería posible en caso de que Estados Unidos estuviese dispuesto a hacer una invasión armada con tropas sobre el terreno, una cosa en gran escala. Eso, con toda seguridad, generaría mucha violencia y eso no es un operativo de 3 días. Eso es Ujú. un compromiso verse en Venezuela de largo aliento. No, Entonces, y con todo el tema además de la experiencia en Afganistán, la experiencia en todos los países que fue totalmente desastrosa. O sea, claramente Estados Unidos no iba a correr ese riesgo. es, es interesante que en el discurso de Trump, informando sobre lo que ocurrió con la operativo militar en Venezuela, la palabra democracia no estuvo presente, Ujú. la noción de derechos humanos no estuvo presente y mencionó la palabra petróleo algo así como 26 veces Ujú. en su intervención. Entonces, la, aquí nos encontramos ante un, digamos, la palabra imperialista está tan desprestigiada como caracterización del sistema mundo, por las formas como se usa indiscriminadamente para hablar de cualquier cosa. Pero aquí nos encontramos con una expresión de imperialismo crudo y brutal. Así es. Creo que es importante, y esto es la otra cosa que quería señalar, Ujú. es que
nos encontramos en este momento en un cambio muy radical en la composición y las reglas del orden global. Todo el régimen jurídico institucional de la posguerra, el régimen de los derechos humanos, Ujú. el régimen del comercio internacional, el régimen de los derechos del mar, los derechos los derechos de los acuerdos de Ginebra, o sea, la gama completa del derecho internacional está hoy absolutamente siendo empujado al margen. Así es. Esta institucionalidad, inclusive las propias Naciones Unidas, está jugando un papel cada vez más insignificante, cada vez más de espectador, en que o reacciona tímidamente o simplemente hace declaraciones. Obviamente, el ejemplo más claro de este nuevo orden es Palestina, es Gaza. En Así es. Gaza nos encontramos con que los habitantes de todo el planeta, día tras día, veían el genocidio en vivo. Mm. Hubo manifestaciones en todas partes del mundo, hubo rechazo absolutamente generalizado, la gente escandalizada, impotente ante esto, y simplemente Estados Unidos logró seguir apoyando. La mayor parte de los países de la Unión Europea siguieron Así es. apoyando. Las grandes empresas de inteligencia artificial estadounidense contribuyeron con todo su andamiaje de seguridad en el operativo militar del genocidio en Gaza. Entonces, que esto pase y no pase nada, que no tenga consecuencias, que no tenga, es un cambio de época muy brutal. Sí, vamos a hacer una breve interrupción porque vamos a una breve pausa y dejamos pendiente entonces cómo efectivamente en este contexto se viene abajo toda la institucionalidad internacional, ya visto desde Gaza, como tú muy bien señalas, y donde con Venezuela, a propósito del el imperialismo y de esta violación absoluta del derecho internacional, bueno, que ya está siendo violado hace mucho rato, pero ya flagrante, y esta declaración de patio trasero de América Latina hace que el escenario sea todo mucho más grave. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos conversando en tiempos que muerden con el sociólogo, con el intelectual y analista venezolano Edgardo Lander, quien desde Caracas nos está contando, comentando, explicando, analizando estos hechos que tienen conmocionado al mundo. Regresamos, estamos aquí en Tiempos que Muerden, conversando con el sociólogo, el intelectual Edgardo Lander desde Caracas, Venezuela. Nos está contando lo que está ocurriendo, cuál es su análisis sobre la situación actual, sobre este ataque bueno, que ha sufrido la soberanía venezolana, sobre el régimen de Maduro y sobre, bueno, el escenario que se abre, que es bastante complejo. Decías recién antes de la pausa, Edgardo, lo que significa que se viene abajo todo el andamiaje de institucionalidad internacional que se había armado luego de la Segunda Guerra Mundial. Eso ya desaparece. Estamos efectivamente con la plena vigencia de la doctrina Monroe actualizada por Trump y esta advertencia a toda América Latina de que somos su patio trasero. En ese sentido, en ese contexto, Venezuela resulta bastante, el escenario, el panorama venezolano resulta bastante complejo, más aún a propósito de esta aseveración, ¿no? De que se requería para los intereses de Estados Unidos, que habló solamente de petróleo y no de democracia, que no le interesa la oposición venezolana, sino sus recursos, el extractivismo, no se ve un escenario interesante de cambio efectivamente para Venezuela. Es interesante que muy poco tiempo antes del operativo militar contra Venezuela se hizo pública la nueva doctrina nacional de seguridad nacional de Estados Unidos. Así es. Este es un documento en que se declara la absoluta prepotencia de Estados Unidos en el planeta. Insiste una y otra vez que Estados Unidos tiene una capacidad militar incuestionada,
que puede operar en cualquier parte del mundo, donde quiera, cuando quiera, y que no hay posibilidad alguna de resistencia a esto. Eso lo reitera y lo reitera Ujú. y reitera, a pesar de que contradictoriamente dice que tiene una vocación no intervencionista, reitera una y otra vez que cuando se trata de la defensa de sus intereses, no les quedará más remedio que actuar. Ujú. Entonces, eso es una definición donde cabe absolutamente todo. Ujú. En el caso de lo que ocurrió en Venezuela, creo que es muy importante para América Latina darse cuenta, interpretando esto a la luz de la doctrina de seguridad nacional, que esto no es un evento particular, sino que es el señalamiento de qué es lo que viene para América Latina en su conjunto. Es una advertencia que quien no se someta a los dictados del gobierno de los Estados Unidos podrá correr la misma suerte que Venezuela. Ya antier amenazó con que quizás sería conveniente un operativo militar contra Colombia. Ujú. Marco Rubio tiene la obsesión de cambio de régimen en el caso cubano. Acciones militares, inclusive contra México, están Ujú. siendo debatidas. Ujú. La amenaza Y Groenlandia, además, de que, de que se, se que- recuperara Groenlandia sí, por cualquier día, inclusive la militar, así es. este, digamos, nos encontramos ante un nuevo escenario para el cual estamos muy poco preparados. Así es. Ahora, tú hablabas del cambio epocal. Yo creo que efectivamente es otro momento. Es un momento, es un hito en la historia de yo diría, de las últimas décadas, o no sé, desde la caída de los socialismos reales, desde mucho antes. Esto es algo bastante inédito. Pero la pregunta inmediata es, ¿qué va a pasar en Venezuela? Porque es insólito. ¿Es el statu quo? ¿Es el madurismo sin Maduro? Con los intereses, velando por los intereses de Estados Unidos con el petróleo, manteniendo un cierto orden. ¿Qué pasa con la oposición? Tú mismo señalabas en esa conversación que yo aludo, ¿no? Contra este texto contra el autoritarismo y el neoliberalismo en Venezuela, una mirada desde la izquierda crítica. Tú mismo señalabas ahí que todos los partidos, en una posición bastante heterogénea, que nunca se ponía de acuerdo, se había puesto de acuerdo en la última elección para votar por quien tenía mayores posibilidades. Sin embargo, claramente Trump no quiere a la Corina Machado, no quiere a Edmundo González y prefiere, instala a los hermanos Rodríguez, o a ese sector, digamos, para gobernar, y darle mayor tranquilidad, estabilidad democrática, estabilidad, no democrática, estabilidad, No democrática. digamos, no democrática, evidentemente, para sus intereses. ¿Qué va a pasar ahí? Tú hablabas también de la capacidad de movilización del pueblo venezolano, del chavismo, que si bien es un 30%, pero un 30% que tiene armas, civiles armados, que pueden hacer imposible la vida de cualquiera si efectivamente lo desean. Pero pareciera ser que el régimen actual no tiene ningún interés en convocar a las masas a defender nada. Realmente estamos ante un escenario de profunda incertidumbre. Mm. Uno entiende la lógica con la cual el gobierno de Trump prefiere intentar tener control sobre Venezuela sin intentar, como dije antes, un cambio de régimen en el sentido integral, digamos, porque eso implicaría un compromiso de otro tipo. Ujú. Trump sigue diciendo que él decide sobre Venezuela. Mm. Le ha advertido a Delcy Rodríguez que si ella no cumple con las exigencias de Estados Unidos, su suerte puede ser aún peor que la de Maduro. Ujú. Entonces, por una parte, tanto el gobierno de Estados Unidos como los sectores de la oposición de derecha están intentando hacer todo lo posible por generar divisiones al interior del gobierno y del PSV. Ujú. ¿Cómo están haciendo eso? Están acusando a Delcy Rodríguez de traidora, están diciendo que este operativo funcionó porque el alto mando militar
expresamente en alianza con Estados Unidos dejó entrar a la invasión, etcétera, etcétera, etcétera. ujú, Entonces, se está intentando crear un ambiente de desconfianza que ya existe, pero debemos incentivar ese ambiente de confianza. Y una de las cosas que puede estar buscando el gobierno de Trump es que esto lleve a divisiones tales en las Fuerzas Armadas y en el seno, digamos, en la cúpula del poder, que es un poder autodenominado cívico, militar, policial, ujú. cosa bastante insólita, ¿no? Que un Sí, gobierno se autodenomine como gobierno policial, sí. y pretenda ser de izquierda. Ujú. Este, Izquierdas que se la creen, además. sí. Sí. Este, entonces, una apuesta puede ser, no digo que eso sea cierto, es una posibilidad, un escenario, pero una apuesta puede ser intentar, por una parte, presionar a Delcy Rodríguez y Mm, al gobierno que ella preside, hacer concesiones y concesiones y concesiones con la expectativa de que eso lleve a la fractura del gobierno. mm, La cúpula del gobierno, encabezado por Delcy, se encuentra entonces ante una extraordinaria dificultad, porque para preservar el apoyo de las bases chavistas y preservar el apoyo de las fuerzas policiales y militares, tiene que de alguna manera dar la cara mm, e insistir en que Venezuela sigue siendo autónoma, que no está gobernada por Trump, etcétera, etcétera. Pero no puede decir eso muchas veces porque si molesta a Trump, mm, Trump puede decidir darle una patada. ujú, Entonces, ahí hay un nivel de incertidumbre que es como estar en el filo de la navaja ujú, permanentemente. No se sabe hasta qué punto. Ya, por ejemplo, Trump anunció que el gobierno venezolano había acordado cederle a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de mm. petróleo que los administraría, cuyo ingreso lo administraría Él, directamente Trump. él, sí, personalmente. Sí, sí. Entonces, este, desde el punto de vista de el chavismo realmente existente y de los militares nacionalistas, etcétera, esto es profundamente ofensivo. Mm, Entonces, ¿para qué se hace eso? Se hace precisamente para colocar a Daisy Rodríguez ahí para que represente los intereses de Estados Unidos y simultáneamente socavarle la base a eso, creándole compromisos crecientes que terminen por ser inaceptables. O sea, ahí hay una cosa bastante, mm. bastante compleja de saber por dónde vienen los tiros, pero, pero obviamente no se trata simplemente de que quede instalada Delcy Rodríguez como presidenta y el negocio petrolero camine. Por otra Oh, parte, lo del negocio petrolero, que está siendo utilizado por Trump como la razón, este, es algo que en el corto y mediano plazo tiene muy poca posibilidad de efectivamente generar ingresos para Estados Unidos. mm, La industria petrolera venezolana está destruida, está desmantelada, no ha habido mantenimiento. Recuperar la producción petrolera venezolana implicaría miles de mm, millones de dólares. Implica, entre otras cosas, ampliar la producción en la faja petrolera del Orinoco, un petróleo muy pesado, muy lleno de contaminantes, que ujú, hace que la recuperación y la refinación sea muy cara. A los precios actuales del petróleo eso no es de modo alguno rentable. ujú. Precios tendría que subir mucho y la tendencia en el mercado internacional hoy es a la Baja. sobreoferta y a Ujú, la baja del ujú. petróleo, no a la subida. Con esos precios es imposible. Y en todo caso, la recuperación de la industria, si se le mete esa cantidad de recursos, tomaría Tiempo, mucho tiempo. quizás de recuperación en Ya. 5 años, quizás en 10 años se recuperaría la producción que había hace 10 años, digamos.
ujú, Entonces, eso tampoco es un objetivo de corto plazo. ujú, ujú. Entonces, creo que ahí opera, aparte del petróleo como tal, una lógica propiamente de control territorial, de control de, digamos, el Departamento de Estado, no sé si viste una, un afiche que sacó de Trump, Ujú. diciendo, este es nuestro Sí, hemisferio, ujú, our. sí, Entonces, o sea, entonces yo creo que esa la dimensión lógica. Ujú, propiamente como geopolítica, pero ideológica ujú. de nuestro Correcto. hemisferio, yo creo que inclusive puede ser más importante para Trump que el petróleo, O a pesar de sea, que obviamente la señal política de que estamos de que todo esto les pertenece, que estamos en su patio trasero, donde pueden hacer lo que quieren con nuestros recursos. Pero hay algo, Edgardo, estamos conversando con el intelectual, analista, sociólogo caraqueño, venezolano, Edgardo Lander. Está él en Venezuela, estamos conversando sobre la situación en Venezuela, está reflexionando, Edgardo, en torno a estos escenarios complejos que son absolutamente, además, inciertos, ¿no? En términos de lo que puede ocurrir. Pero hay algo que me parece, bueno, no te puedo decir qué crees tú que va a pasar porque no eres mago, pero sí que hay una pregunta que quiero hacerte, Edgardo. Te conozco hace muchas décadas, desde mi exilio en Venezuela. Sé que eres una figura importante, respetada, un intelectual académico de la Universidad Central de Venezuela y de otras universidades. Es un hombre de izquierda que bastante reconocido en América Latina. ¿Cómo has sentido, cómo te sientes tú frente a esto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo miras esto tú, en términos no solo intelectuales, racionales, como persona, como venezolano? para sectores de izquierda, progresistas, sectores democráticos, lo que sea, como se quiera llamar, estos tiempos últimos han sido particularmente complejos porque uno se encuentra ante dos fuerzas, dos males absolutamente inaceptables. Por un lado, un gobierno militar autoritario, represivo, con políticas económicas neoliberales, con una situación donde el salario prácticamente ha desaparecido en Venezuela, donde los niveles de precariedad alimentaria, de salud, etcétera, son dramáticos para la mayoría de la población. O sea, donde el deseo de salir de eso a como de lugares, o sea, es tal que mucha gente en Venezuela suspiraba por una operación militar de Estados Unidos simplemente para salir de Maduro y después veremos qué pasa. Y por otra parte, obviamente, conociendo la experiencia, más allá de las razones de principio y las razones, digamos, de soberanía nacional y todo toda esa mirada, ¿no? Está simplemente el hecho histórico inmediato. Mm, ¿Qué pasó con los intentos de cambio de régimen en Afganistán, en Libia, en Irak? O sea, este, en cada uno de esos casos lo que se condujo fue al desastre. Entonces, pasaríamos en Venezuela de una situación de una profunda crisis humanitaria a un colapso total. O sea, entonces, entre estas dos cosas, imposible escoger. Imposible decir estoy a favor de esta o tal. Sino me, me enfrento a las dos. Estoy absolutamente en contra de las dos. Pero desde mucha debilidad. mm, Como dije antes, el tejido social de la sociedad venezolana está muy descompuesto, la capacidad organizativa de la población está muy debilitada, la sobrevivencia ocupa la mayor parte del tiempo de la población, que tiene que ver cómo resuelve su próxima comida. El mm. miedo, la represión atraviesa a la sociedad de punta a punta. Entonces, digamos, no te puedo predecir qué va a ocurrir. Ahora, Edgardo, uno claramente ve que si hay algún cambio en Venezuela y si efectivamente se hicieran elecciones, la izquierda no tiene ninguna chance. El discurso de la izquierda, justamente por la apropiación que hace Maduro, ¿no? Que hace el chavismo de esas palabras, ¿no? De esa narrativa, no tiene ninguna chance porque la gente no quiere, tú mismo lo señalas en tus documentos, la gente no quiere saber nada de eso. Por lo tanto, naturalmente sería también Venezuela estaría presa
la ultraderecha, la derecha más dura. ¿Qué sientes tú que fortalecería esta irrupción de los neofascismos o de las derechas, las ultraderechas en nuestro continente y en otros lados que también está ocurriendo? ¿Cuáles son las lecciones para las izquierdas hoy día a propósito de esto que está pasando? ¿Cuáles son sus mayores desafíos? Bueno, en primer lugar, quiero insistir sobre lo que tú acabas de decir. Es absolutamente triste reconocerlo, pero hoy para la mayor parte de la población venezolana, izquierda se relaciona con autoritarismo, con represión, con hambre, con falta de democracia, con corrupción, con militarismo. Entonces, inclusive el hablar en lenguaje de izquierda en venezolano es absolutamente, en Venezuela es inútil, porque eso no tiene receptores posibles. O sea, hay que hablar de derechos humanos, hay que hablar de democracia. Eso es la única dirección posible de apertura. Yo creo que en la tradición histórica de la izquierda, precisamente porque la izquierda durante tanto tiempo estuvo tan absolutamente segura de la verdad, segura de su proyecto, segura de que el socialismo era la alternativa al capitalismo, o sea, todas estas cosas se defendían en términos así absolutamente totalizantes. Hubo, en consecuencia, mucho dogmatismo y sobre todo mucha poca disposición a la autocrítica, no la autocrítica formal estalinista de que doy golpes de pecho, Ujú. sino una reflexión sobre por qué pasan las cosas que pasan. O sea, cómo estamos en un mundo ahora que no entendemos. Nuestras categorías ya no nos dan. ¿Cómo es posible que en Chile, 3 años después de lo que ocurrió en las calles de Santiago y en buena parte del país, la gente vote por la extrema derecha? O sea, no, eso no lo entendemos. O sea, no fue que se cometió tan error, ¿no? O sea, no fue que el gobierno de Boric hizo tal cosa en lugar de hacer cosas, es una cosa mucho más profunda que no terminamos de entender. El mundo está cambiando entre nuestros ojos en una forma muy profunda. Las subjetividades y los sentidos comunes de la población del planeta son otros de los que nosotros quisiésemos que fuesen y seguimos operando como que sí la gente está como aguantada con una voluntad de participación y de democracia y eso no No es es así. cierto. Mm. Entonces, nos toca la extraordinariamente difícil tarea de tratar de reentender el mundo, Mm. de reentender qué pasa, de repensar nuestras categorías, de indagar en los lugares donde sí están pasando cosas en términos de comunidades, de proyectos, de cosas todas en términos locales, pequeñas escalas, etcétera, pero que están pasando y cómo desde ahí se respira la posibilidad de otro aire, de otro horizonte y no seguir con estos discursos totalizantes, abarcantes, Mm. poseedores de la verdad que no conducen a ninguna parte y que nos desconectan a las posibilidades del cambio cada vez más de lo que es el sentido común y la subjetividad de la mayoría de la población. O sea, Correcto. la victoria fundamental del capitalismo en estos tiempos ha sido la victoria en términos de las ideas, los sentimientos, las subjetividades. Eso ha sido ahí. Los proyectos alternativos sufrieron una aparatosa derrota y estamos viviendo esa derrota. En Perfecto. América Latina, hace unos tiempos, gobiernos como el de Pinochet o de Videla eran posibles gracias a un aparato militar potente represivo. Mm. Ahora, gobiernos con la misma orientación llegan Por el voto. voluntad popular. Así Entonces, es, por el voto. algo Edgardo, cambió. algo cambió. Edgardo Lander, te quiero agradecer esta conversación que es muy interesante, que es muy importante. Te mando abrazos. No sé qué decirte sobre el futuro de Venezuela, solo te puedo decir que estamos todos pendientes, que el futuro de Venezuela también es el futuro de América Latina. Lo que está ocurriendo ahí nos preocupa y nos ocupa a todos. Sin duda estamos advertidos, luego de Venezuela, de que esto puede pasar en cualquier parte. Trump es muy elocuente al respecto.
Em, Te mando abrazos y ojalá que las cosas salgan lo mejor posible y que la democracia, la defensa de la dignidad del hombre y de la mujer y de los derechos humanos y la libertad de expresión, etcétera, puedan volver a flamear como siempre durante décadas lo hizo en Venezuela y en nuestros países. Gracias, Edgardo, por estar aquí, Edgardo Lander, por estar en este programa de Tiempos que Muerden. Muchas gracias a ti, Faride, por esta oportunidad de conversar con los oyentes en Chile y ha sido un gran placer el reencuentro contigo. Muchas gracias.